Buenas noches, Barrancabermeja, bienvenidos a Charlas con Darío. Esta noche en compañía de nuestra directora Idamis Acero y con un invitado muy especial con el cual vamos a discutir algunos temas de gran interés para Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Idamis, buenas noches. Bueno, buenas noches, Darío, a todos los queridos televidentes y bienvenido, Freddy. Este Mucho espacio gusto, un placer. es para ¿Cómo usted. están? Muy bien. Bueno, pues Buenas hablar noches. de Freddy Pulesio es hablar de una historia larga de proceso social, de resistencia, y es un hito, es realmente una persona muy valiosa, y nosotros hace algunos años, poquitos, hemos tenido otra vez la oportunidad de contar con él aquí en Barrancabermeja, y pues apersonado de una gran causa para Barrancabermeja y el país, ¿no? Freddy, ¿cómo es haber vuelto a Barranca y empezar ese proceso con el PRM? Definitivamente regresar a Barranca es bastante alentador, es un desafío, es mirar qué hicimos en el pasado y cómo proyectamos las cosas hacia futuro. Esta Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja, al lado del pueblo, hemos logrado grandes cosas, y desafortunadamente 2 décadas de sometimiento bajo el terror han dejado huellas profundas que hoy tenemos que ser capaces de levantar. Más bajo no podemos caer. Así es. ¿Cómo ve en este momento el movimiento social en Barranca? Un poco la perspectiva desde el trabajo que viene haciendo, desde lo que usted ve en ese momento y después de lo que acaba de señalar. Usted dice que más bajo no podemos caer. ¿En qué estamos como ciudad desde el punto de vista de la organización social, del movimiento social aquí en la ciudad? Bien, Barrancabermeja ha sido una ciudad pujante, ha sido una ciudad de manos juntas, maravilloso. La gente cómo se encuentra para construir, para soñar, para hacer realidad esos sueños, porque no solamente es un sueño por allá en la nebulosa, sino que es con pie en tierra y con muchas ganas para empujar y para hacer. Definitivamente por algo nos llaman la Universidad del Trabajo a nivel nacional. Y cuando digo que más bajo no podemos caer es porque nos han negado ese futuro a punta de tiros, nos han negado que seamos motor del desarrollo industrial y agrícola del país, y que a cambio de tener refinería y de tener a Fertilizantes de Colombia, nosotros seamos el basurero regional para que nos tiren esas basuras en el agua potable, en el agua que consumimos. Para mí esto es una ofensa enorme para Barrancabermeja. Es como si nos dijeran, les hace falta estiércol, pueden bañarse con ella porque les va a sobrar, no la de la ciudad, sino la del departamento. Por eso digo, más bajo no podemos caer. De aquí para allá, a retomar esfuerzos y a volver a ser lo que hemos sido, esa gran comunidad, pensando en familias, pensando en la ciudad como tal, pero también desde Barrancabermeja siempre hemos pensado el país, lo llevamos en el corazón. Bueno, yo he percibido en los últimos años precisamente, y es algo que no me he podido responder a sí misma, es cómo después de toda esa lucha social, de resistencia, de forjarse toda una industria, porque fueron ustedes, los trabajadores obreros, los que lograron unas reivindicaciones sociales y en fin, un gran avance. Hoy en día siente uno como que el pueblo está adormecido, como que falta liderazgo, como que realmente uno dice, ¿dónde está esa capacidad? O sea, los castraron definitivamente. ¿Todavía hay posibilidad de recuperar esa vena que tenían? Bueno, aquí hacen falta seres maravillosos, seres que nos asesinaron, seres que tantas veces nos reunimos con ellos y tantas veces nos despedíamos, porque efectivamente en la reunión siguiente alguno de nosotros hacía falta. Fueron muchos seres maravillosos, Manuel Gustavo Chacón, Botellita, seres de todos los barrios, gente maravillosa que ya no está. Y eso tiene un costo enorme para el sindicato, para la Unión Sindical Obrera, desde luego, pero igualmente para la ciudad, porque éramos un solo cuerpo, había unos vasos comunicantes entre sindicato y ciudad que hoy ya no existen, que tenemos que rehacerlos, reconstruirlos. Pero hay una cosa interesante que yo admiro y valoro en Barrancabermeja,
y es que no nos pudieron matar el sueño. Ese sueño pervive, nosotros queremos ser y lo vamos a hacer. El movimiento sindical en Barranca, digamos que ha tenido un renacer con una serie de líderes muy jóvenes que vienen abriéndose camino y que vienen siendo como un ejemplo de la nueva generación del sindicato. Eso ya se está empezando a percibir o ya empezando a calar, y ahí esa renovación la está tomando bien no solamente el sindicato sino el movimiento obrero. Los trabajadores se sienten conformes con esa renovación. ¿Está reflejando la realidad de los obreros de la industria? Hay muchachos nuevos, excelentes, maravillosos, con una pujanza enorme, pero aquí, como en todos los procesos, la escuela cuenta, la escuela vale, y de alguna manera nosotros los viejitos, yo cuento con la fortuna de haber logrado sobrevivir a toda esta barbarie a pesar de que la encaré como la encaré, de haber logrado preservarme la memoria después de 15 años de exilio y regresar intacto, incólume, a volver a meterme en este proceso. Y sí, siento que estos muchachos son valiosos, pero le falta la escuela. ¿La escuela cuál es? Una ecuación. Nosotros peleamos por soberanía y por derechos. En este caso, no solamente peleamos por un salario, sino que decimos, oye, la refinería la están acabando, la refinería hay que modernizarla. Esa es la escuela, soberanía y derechos. Ahí vamos en un equilibrio perfecto. Hay otra parte de la ecuación que es obrero popular. Esto no lo hacemos los obreros de espaldas a la ciudad, sino que la ciudad y los obreros somos una sola comunidad y solamente así podemos salir adelante. Esto tiene su proceso, que es lo que estamos haciendo con el PMRB. Hay que blindarlo políticamente. Nosotros nos podemos parar en el ombligo aquí en Barranca, obreros y ciudad, pero si no hay una conexión en Bogotá, en Bucaramanga, si no blindamos ese proceso, nada vamos a lograr. Haríamos un sacrificio de pronto inútil, y por eso tenemos que pensarlo, concebirlo. La USO tiene esa escuela. Lo de 1948 no se gana solamente en las calles de Barranca Bermeja, se gana en todo el río Magdalena, se gana en Barranca Bermeja, pero se gana con un líder de la magnitud de Jorge Eliezer Gaitán en el mismo Congreso de la República. Es allí, en ese proceso global, que logramos hacer eso, que es lo que estamos haciendo hoy de cara a la realización y ejecución del proyecto de modernización. Bueno, es una bandera que lleva Freddy Pulecio, rodeado de muchos líderes, y es un proceso pues para analizar con cifras también, porque eso también es importante. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa y ya regresamos con más charlas con Darío. Incentivar el turismo en Barranca Bermeja ayudará a promover la valorización de nuestros recursos, resaltando nuestra belleza natural, el río Magdalena, el petróleo, nuestras ciénagas, el Museo del Petróleo y muchos atractivos más. Esta es nuestra herencia. Barranca Bermeja es turismo. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barranca Bermeja. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Regresamos con más charlas con Darío. Seguimos hablando con nuestro amigo de la USO, Freddy Pulecio. Y Damis por ahí estaba planteando una pregunta antes de salir al corte. Sí, pues tú en representación de este valioso sindicato, de las organizaciones sociales y ahora el Foro Social que revive en buena hora, pues porque esto es un proyecto de ciudad y hay pues mucho tema para analizar.
yo creo que es importante hablar sobre las cifras para darle fundamento al por qué el PRMB, por qué se insiste en esto, porque también muchas personas dicen, pero bueno, a mí no me toca, o sea, yo no trabajo, no dependo de la industria petrolera, pero el señor que vende la limonada olvida que si el señor petrolero no pasa por su casa y no tiene dinerito, no le va a comprar, no le va a andar a arreglar sus muebles, sus zapatos. Eso, de alguna manera, pues hay que reflejarlo. ¿Qué podemos decir sobre los argumentos de por qué sí tiene que irse el PRMB? Bien, en primer lugar, porque sin esa modernización de la refinería, el proyecto de modernización es eso, el PMRB es el proyecto de modernización de la refinería. Si no hacemos la modernización, nosotros seremos, poco a poco nos vamos a marchitar solitos. A nivel internacional, la capacidad de utilidad de un barril es del 99-98%. Nosotros tan solo estamos utilizando el 75%. Lo demás lo perdemos. Y nosotros necesitamos hacer rentable esta refinería utilizando esta otra parte que se requiere. Pero además, nosotros tenemos una refinería que está emitiendo mucho azufre, mucho plomo, mucho catalizador a la atmósfera, que medioambientalmente no es sana y que tenemos que ser capaces de producir también pensando en la gente y en el planeta y en el medio ambiente. Ese es un compromiso nuestro como sindicato y como empresa, de que las cosas sean de mejor manera. Y en el fondo, en el trasfondo, existe otra situación, y es que esta refinería, la que tenemos hoy, fue diseñada para cargar mayoritariamente crudos livianos y en menor medida crudos pesados. Hoy, a pesar de que contamos todavía con bastante cantidad de crudo liviano, podríamos cargar completamente la refinería con crudos livianos. Producimos 238.000 barriles por día promedio el año pasado, podríamos cargarla completamente. La refinería carga 220.000, nosotros producimos 238.000 barriles de crudo liviano, pero desafortunadamente hay una política de marchitamiento de la refinería en el cual tan solo se disponen 30.000 barriles por día de crudo liviano, cuando la refinería requiere mucho más. En el futuro a mediano plazo, los crudos livianos van a caer y nosotros no vamos a tener con qué cargar ahí sí definitivamente esa refinería. Si no la modernizamos, ella solita se va marchitando con el tiempo y va a marchitar a Barrancabermeja. ¿Qué impacto tiene la refinería y la industria petrolera para Barrancabermeja? La refinería tan solo da un 16% de empleo. 16% no es mayor cosa, pero económicamente sí, de la refinería depende el 80% de la economía de Barrancabermeja. Y el mejor ejemplo de eso es el proyecto de modernización. Un proyecto de modernización donde Barranca hace un esfuerzo enorme, va y revienta hasta la alcancía de los niños y pone su ahorro allí, la capacidad de ahorro, capacidad de endeudamiento, 1 billón de pesos de deuda y 1 billón de pesos de inversión. Ese billón para una ciudad como Barranca es importante, para Bogotá tal vez no, pero para Barranca es importante y debió ser constructora de valor, de economía. Como no llegó la contraprestación, que era el proyecto de modernización, se volvió destructora de valor. Es tanto como decirle a alguien, hermano, vea, cómprese el mejor carro, con aire acondicionado de todo, lo vamos a poner de taxi, que yo le garantizo las carreras al aeropuerto las 24 horas. El señor va y se endeuda, y al día siguiente le dicen, hijo, vaya y guarde el carro en el garaje, páguele garaje, pague la cuota y pague impuestos. Así quedó Barrancabermeja con el PMRB. Para ponerlo en términos reales, ¿en cuántos años podría uno tener esta refinería cerrada, marchitada, como usted dice? Porque si está disminuyendo el número, la cantidad de barriles livianos que está cargando, y si no hacemos la modernización, a la vuelta de 10 años, 15 años, no va a haber barriles livianos o no va a haber petróleo liviano para cargar la refinería. ¿Puede contarse en eso en una década o en menos o en más o menos? En términos de producción petrolera, en los términos reales, podríamos hablar de 10, 15 años. Pero en términos de las decisiones políticas que se han tomado en el país, no las pueden cerrar en menos de 1 año, quizá. ¿Por qué? Porque ¿cómo me explicas que teniendo con qué cargar esa refinería desde el primer barril hasta el último barril con crudo liviano,
tan solo tengamos 36.000 barriles por día para cargarla y lo demás sea crudo pesado, sacrificando todo el tren de petroquímica y el tren de producción de petróleo, de gasolinas. Cada vez que nosotros dejamos de producir ACPM y producimos combustóleo full oil, perdemos en un barril $27 y $27 de pérdida en un barril que vale 50 es importante. Tal vez en uno de 150 sea menor el impacto, claro, pero donde vale 50, 27 es más de la mitad. ¿Y por qué se toman esas decisiones así? Apátridas, hijo, bandidos. Esto es un crimen contra la nación. Como es un crimen contra la nación no realizar el proyecto de modernización. Por ejemplo, el año pasado, por no hacerlo, importamos en combustibles y derivados 9.3 billones de pesos. Divididos a 2.000 pesos dólar promedio del año pasado, estaríamos hablando de 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto nos cuesta hacer el PMRB? Hoy, 6.200 millones de dólares. En las solas importaciones pagamos 4.500. Eso pasa por las decisiones políticas, la voluntad de un Estado, de un país, de un Congreso de la República. Ustedes hicieron una buena gestión, un acercamiento con el Congreso y en especial con el senador Luis Fernando Velasco, presidente de esa colectividad a nivel nacional. Ahí hay un componente político bien interesante. ¿Cuál es la propuesta en ese punto? Nosotros con el senador Luis Fernando Velasco en particular hemos tenido un acercamiento desde hace ya unos 3 años o 4 a propósito de su lucha, que nos parece muy acertada, que nos parece la de fondo en el tema de la baja del precio del combustible. No se puede entender que un combustible que producimos a 2.000 pesos galón nos lo vendan a 8.000. No podemos entender cómo se nos diga que no hay plata para el PMRB si las exenciones tributarias que se hicieron en el gobierno Uribe han permitido que las transnacionales dejen de aportarle al país 140.000 millones de dólares en 10 años, en una década, y que en esos 141.000 millones de dólares nosotros pudiésemos haber hecho 20 veces, más de 20 veces el proyecto PMRB. Entonces no nos pueden decir que no hay plata. Y el senador Luis Fernando Velasco ha sido incisivo en el tema y ha jalonado su bancada política respaldando a esta Unión Sindical Obrera, junto al Polo Democrático, junto a Progresistas, junto a los Verdes. Hay una bancada de partidos políticos a nivel nacional que están con la Unión Sindical Obrera, tanto en Bogotá, como en Bucaramanga, como en Barrancabermeja. La importancia que tiene hoy, que se refleja con fuerza, es que el senador Luis Fernando Velasco ya no es el senador común y corriente, es el presidente del Senado. Señor. Pero además, la semana pasada estuvo aquí con nosotros y logramos un acuerdo. ¿Cuál es? Una vez pasen las elecciones del 25 de octubre, nos vamos a sentar la bancada del Partido Liberal, encabezada por él, con la Unión Sindical Obrera, para desarrollar un acuerdo de largo alcance por la defensa de Ecopetrol, que pasa necesariamente por la realización del proyecto de modernización. De pensar en que vamos a defender a Ecopetrol sin defender la principal refinería del país es impensable. Se nos dice que no hay plata. ¿Cuál es el afán que tiene el otro Echeverry? No el Echeverry de acá, sino Juan Carlos Echeverry, el de la mermelada a nivel nacional. Él es un hombre, es un fanático de mercado, y el fanatismo de mercado dice que lo público hay que acabarlo cuanto antes. Con un barril de petróleo en el piso, $50, con un dólar apreciado por las nubes, en todo el mundo las acciones de las empresas petroleras se vinieron a pique. ¿Rusia qué hizo? Compró las acciones de las transnacionales y agrupó todo el petróleo en sus propias empresas. Juan Carlos Echeverry sabe que entre más se demore, en el momento en que esto comience a subir, deja de ser un negocio. Cuando suba el petróleo, deja de ser un negocio tan atractivo para las transnacionales y tan nefasto para nosotros como nación. Por eso hay que tener cuidado en todo lo que estamos haciendo. Ya Uribe les entregó 32 exenciones tributarias con las cuales pudimos realizar 20 veces el proyecto de modernización, pero nosotros a pesar de eso hicimos ahorros. Lo hicimos en el oleoducto, 9.073 kilómetros,
que entregamos por 10 millones de pesos, lo que no vale ni una moto. Yo no sé cuánto pueda costar una moto, pero 10 millones, y le entregamos un oleoducto de 9.073 kilómetros, que ya en el 98% es de esa filial, y que les entregamos también un mercado de movilizar, transportar 1 millón de barriles de crudo por día y 350.000 barriles por día de combustibles y derivados. ¿En cuántos segundos pagarían los 10 millones? Yo creo que no se demoraron un segundo. Cipote negocio y no les sirvió. Ahora pretenden entregar el tubo. Por eso está Impala. Puerto multimodal, se está desarrollando Puerto Bahía por Pacífico Rubiales para importar gasolinas, exportar crudos, y el oleoducto terminaría en manos de los importadores. ¿A usted como importador de gasolina le sirve un oleoducto con refinería prendida o con refinería apagada? Esa es la pregunta, claro. ¿no? Apagada. Por eso el PMRB no va, porque les necesitan vender el tubo en ese lógica mundial de que aquí vendemos lo nacional para traer los productos extranjeros. Y justamente ese es el proyecto que ha imperado en Barrancabermeja en los últimos 20 años y al cual tenemos que cerrarle el paso. Así es. Repito, Barranca, de pie, vamos todos, hombres, mujeres, todos, por el futuro. Hay un episodio aquí que yo no puedo dejar de mencionar en este momento. Un niño de 12 años en el parque infantil salió a vender 6 helados. ¿Qué puede llevarle uno a la casa producto de la venta de 6 helados? No sería 1 kilo de carne, apurado un pan. Le quitaron los helados, le quitaron la bicicleta, y ese niño llorando en el parque infantil delante de mucha gente, en su rabia cogió una piedra y la tiró. ¿Será ese el futuro que merecen nuestros hijos? ¿Será que aquí el único futuro que nos merecemos es el del sur de Bolívar? Un niño que llega a la casa y ve que el papá no trae con qué comer, ni la mamá tampoco, y que en la esquina le están ofreciendo 2 pesos, y que inocentemente, de la manera más ingenua, cae en ese universo, y luego nos lo asesinan. 69 jóvenes asesinados este año por delincuentes, por estar en aquello, pero es que no les estamos ofreciendo otro futuro. Nosotros tenemos que garantizarle a la ciudad otro futuro para que nuestros hijos no tengan que caminar esa senda y terminen asesinados. Tenemos que rescatarlos y brindarles otra oportunidad. Vamos a una pausa y ya regresamos con más charlas con Darío. Incentivar el turismo en Barrancabermeja ayudará a promover la valorización de nuestros recursos, resaltando nuestra belleza natural, el río Magdalena, el petróleo, nuestras ciénagas, el Museo del Petróleo y muchos atractivos más. Esta es nuestra herencia. Barrancabermeja es turismo. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barrancabermeja. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Regresamos con más charlas con Darío. Freddy, una pregunta sobre eso mismo. El negocio en este momento con el petróleo bajo es refinar. Con el petróleo está caro, la materia prima está cara, pues refinar se hace más costoso. Cuando uno puede comprar la materia prima más barata, es más fácil hacer la refinación. Excelente entonces, en ese sentido, ¿por qué el gobierno rápidamente en este momento, en esta coyuntura, no una vez no se endeuda o hace el procedimiento financiero necesario para financiar el plan de modernización? Porque tiene cómo financiarlo. Entre más en este momento refine, más plata le entra y más fácil puede pagar esa deuda y puedas adelantar el proceso de modernización de la refinería. La industria petrolera es cíclica, suben los precios. Cuando suben los precios del crudo,
el negocio más importante es la venta de ese producto. Cuando baja el crudo, lo más importante es refinar. Pero un elemento que se conserva permanentemente como rentable se llama petroquímica. Nosotros hoy no estamos viviendo ninguna crisis, nosotros sí la vivimos. Entre 1976 y 1986, nosotros tuvimos que importar petróleo, no teníamos para cargar las refinerías. Las 5 décadas anteriores habíamos exportado petróleo y recibido 500 millones por 5 décadas de exportación de petróleo. En una sola década pagamos 5.000 millones de dólares, 10 veces. Pero además teníamos que pagar esa factura, buscar petróleo porque no teníamos, tuvimos que invertir en el desarrollo de Caño Limón, un yacimiento de 1.500 millones de barriles de petróleo, y además subsidiábamos la gasolina. Hoy tenemos reservas para 6 años, pero tenemos, pocas, pero tenemos. 2, no estamos subsidiando gasolina, lo contrario, hay un impuesto a la gasolina, que este año es de 2.2 billones, no subsidiamos, recibimos que se lo van a dar a los importadores. Y 3, Ecopetrol decidió, Juan Carlos Echeverry, el Echeverry de Bogotá, del presidente de Ecopetrol, decidió no hacer inversión. La pregunta en concreto, tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo. ¿Dónde hay plata? Hay plata quitándole las exenciones tributarias a las transnacionales, quitémosle a invertir, ellos ya comieron en las vacas gordas, ahora en las vacas flacas quitémosle. ¿Dónde hay plata? Tenemos 25 billones de pesos en paraísos fiscales, no sabemos en qué trata está, si en la de blancas, de órganos, de drogas o qué, porque eso es lo que se mueve en los paraísos fiscales. Lo único que sabemos es que no pagan impuesto en Colombia y que lo necesitamos. Tercero, ¿dónde hay plata? En ese impuesto a la gasolina, que este año será de 2.2 billones. Cuarto, ¿dónde hay plata? Pongamos a funcionar el tren de petroquímica y refinación como corresponde. ¿Cómo así que habiendo 238.000, yo no tengo ni siquiera 100.000 barriles de crudo liviano para poner esa refinería a punto? Los crudos, los combustibles, esa pérdida que tenemos de dejar de producir ACPM para producir combustible, $27, pongamos eso a producir como es y con eso nos financiamos. Ahí está la plática. Voluntad política, Freddy. Frente a ese tema, pues hay una coyuntura electoral en este momento. Hemos visto candidatos que han asumido compromiso, otros no han estado ni siquiera en las marchas, en los plantones, en los procesos de movilización, poco entienden de la dinámica económica. ¿Qué decir sobre ese punto a puertas de estas elecciones el 25 de octubre? Nosotros, como Unión Sindical Obrera, venimos construyendo un proceso blindando la defensa de Ecopetrol, que como lo dice Luis Fernando Velasco, pasa por la defensa del PMRB. Venimos haciendo cosas en lo nacional donde estamos, repito, con el Polo Democrático, con el Partido Liberal, con otros actores que se repiten en Bucaramanga, que se repiten en la ciudad. Y lo que sí decimos en esta coyuntura, Barranca no puede cometer la ingenuidad de votar por estos últimos 20 años que nos han sumido bajo el terror, desde Bucaramanga, desde lo nacional y desde la misma ciudad, y que nos han negado el futuro. Ese error no lo podemos cometer. Ustedes saben perfectamente quién se ha comprometido en este proceso de la modernización en Barranca y saben perfectamente lo que estamos haciendo, que lo acabé de mencionar en Bogotá, con un Luis Fernando Velasco, en Barranca Bermeja, con diferentes actores que los conocen perfectamente, y repetimos, lo que no podemos es cometer el mismo error de dejarnos comprar por 2 pesos para seguir negándonos el futuro. Estamos apostándole al futuro, además en un momento muy crucial. Este no es cualquier momento. Esto no es que si yo la embarro hoy no pasa nada, no. Este será el momento decisivo para asumir el silenciamiento de los fusiles y poder vivir en otro tipo de comunidad. Si los que nos han oprimido bajo el terror durante estos últimos 20 años se llegan a posicionar de la ciudad, apague la vela y vamos. Por eso tenemos que ser muy responsables en lo que vamos a hacer. Bueno, Freddy, muchas gracias. Freddy, yo creo que es fundamental lo que usted acaba de decir. Ha puesto otra vez la alarma en los barranqueños. Los barranqueños tienen que ser responsables con su ciudad, con su país,
usted lo ha dicho muy claramente, ya depende también de nosotros asumir nuestras responsabilidades, acompañar al sindicato, acompañar este proceso que viene en la defensa de frente por la modernización, porque no es un tema solamente de Barranca, es muy importante para Barranca Bermeja, pero es un tema de país, y eso le agradecemos mucho por venir y darnos esa información. Creo que quedó muy bien ilustrado, creo que tenemos los argumentos para salir y luchar por esa modernización. Le agradecemos mucho acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por permitirnos Fred. estar aquí, y muchas gracias a ustedes que son los que finalmente toman decisiones, y estamos seguros las van a saber tomar. Muchas gracias a todos. Mañana